Bueno, el día de hoy vamos a continuar con este estudio que comenzamos hace 2 semanas, hace 15 días, sobre la enseñanza de la sana doctrina. Si tienen a la mano sus Biblias, las pueden abrir en el capítulo 2 del libro de Tito, la epístola a Tito. Esto es un libro, una epístola, una carta corta que se encuentra después de Segunda de Timoteo, ¿ok? Y que tiene mucho que ver con Primera de Timoteo. Si tienen un rato en la noche, por ejemplo, para comparar esto, lean por favor esta epístola a Tito, que es una epístola muy corta, tiene 3 capítulos, y lean los primeros capítulos de la epístola a Timoteo. Y van a ver que, aunque dirigidas a 2 personas distintas, tienen muchas cosas en común. Y esto es porque tanto Tito como Timoteo fueron discípulos del apóstol Pablo. En el caso de Tito en particular, sabemos que pasó alrededor de 15 años acompañando a Pablo en la obra misionera, y él aprendió a través de la vida de Pablo cómo vivir la vida cristiana y cómo servir en el ministerio. Entonces, en el caso de Timoteo, el caso de Tito, Tito fue enviado específicamente a la isla de Creta, porque en Creta había varios grupos de creyentes, pero había algunos problemas también. Y entonces Tito es enviado por Pablo, y es por eso que recibe esta carta, esta epístola, básicamente para explicarle cómo él puede enseñarle a estas iglesias o a estos grupos a vivir en la forma correcta. En el caso de Timoteo, no fue enviado a Creta, pero fue enviado a varias de las ciudades donde Pablo había predicado y donde se habían formado grupos enteros de creyentes. Y fue enviado por Pablo justamente para establecer esos grupos y para ayudar a esos grupos a crecer espiritualmente. Así es que, en realidad, por eso es que hay tanta similitud entre estas 2 epístolas, estas 2 cartas. En particular el capítulo 2, que es el que comenzamos a estudiar, nos habla un poco de cómo debemos vivir en cada uno de los diferentes roles que Dios ha permitido en nuestra vida. Todos nosotros tenemos varios roles o varias funciones. Por ejemplo, yo soy casado, entonces tengo un rol como esposo, ¿verdad? Y ciertas responsabilidades como tal. Por el otro lado, soy hijo, tengo ciertas responsabilidades con mi familia, con mi madre. Por ejemplo, soy hermano y tengo ciertas responsabilidades como hermano. Tengo ciertas responsabilidades laborales. Tengo lógicamente ciertas responsabilidades espirituales dentro del ministerio. Y todos nosotros somos en realidad todo un compendio de responsabilidades diversas que tenemos. Es por eso tan importante que tú y yo podamos estudiar este capítulo 2 de Tito, porque nos vamos a encontrar consejos que son para los diferentes roles o las diferentes situaciones en las que tú y yo intervenimos. En la primera parte que estudiamos el otro domingo, hablamos sobre los ancianos, ¿recuerdan? Así es que si no tienes canas, no era para... No, cierto. Y hablamos de cómo en realidad este mensaje para los ancianos era para las personas que ya tenían algún tiempo en Cristo, ¿de acuerdo? Y que como consecuencia eran personas cuyas vidas eran observadas sobre todo por recién convertidos para poder entender cómo vivir la vida cristiana. Las personas todo el tiempo te están viendo, ¿no? Esa es la realidad. ¿Se acuerdan que les contaba el otro domingo que me llamó la atención porque fui al supermercado, ¿no? Fui al supermercado el viernes en la tarde. Y entonces el lunes llego a la oficina y una persona me dice, estabas en el supermercado el viernes, ¿verdad? Pues sí, si tú estabas de viaje. Sí, pero mi esposa no y te vio de lejos. Y me llamó la atención cuántas veces tú y yo no nos damos cuenta que estamos siendo observados, ¿no? Esta vez fue casual completamente, pero a veces estamos siendo literalmente observados. Ayer fui nuevamente al súper, últimamente estoy yendo más de lo normal, ¿no? Y entonces ayer fui en la mañana un momento al súper, mientras iba pasando por los pasillos y ya sabes, de repente estaba yo parado, ¿no? Y entonces pasa un carrito a un lado y me dicen, hasta luego. Y eran 2 personas que van a una predicación que yo comparto normalmente, ¿no? Pero que estaban por ahí. La verdad yo ni sabía que vivían por ahí ni nada, nunca las había visto, pero ahí estaban, ¿no? Entonces ya sabes, me saludaron. Y te digo una cosa, muchas veces la gente no te saluda o no te das cuenta, pero la gente está observando tu vida. La gente quiere ver si aquello que tú predicas o aquello que tú normalmente enseñas, ¿no? Es acorde a tu manera cotidiana de vivir. Entonces están esperando ver si en el supermercado, o si en la caja del banco, o si en tu trabajo, o simplemente cuando estás haciendo tus quehaceres normales, o simplemente cuando vas al gimnasio, o sales a correr, o qué sé yo, cualquier actividad que tú tengas, cómo es que te conduces, ¿verdad? Y ellos esperan que haya congruencia entre lo que tú predicas y lo que tú vives. Y cuando no la hay, créeme, esto es una profunda desilusión y muchas veces un tremendo tropiezo espiritual, porque ellos están esperando que haya congruencia. Bueno, si él dice que la vida cristiana es tan importante, pues entonces él debe vivir seguramente de esa manera todos los días o todo el tiempo, ¿verdad?
Y cuando esto no sucede, pues entonces la gente rápidamente piensa, entonces esto simplemente es como cualquier otra religión, o esto simplemente es una filosofía, o es más, me siento hasta engañado, ¿verdad? Muchas veces. ¿Sabes? Muchas veces no nos damos cuenta, pero la gente tiene ya todo un sesgo cuando tú les hablas de Cristo. Porque ellos han visto muchas veces en la vida cosas que no son completamente correctas. Y entonces ya han estereotipado completamente el mensaje del Evangelio. Déjame contarte una cosa. El domingo que se le conoce como el Domingo de Ramos, el día que Jesús entra en Jerusalén por última vez, ¿se acuerdan? Que es recibido como el rey de los judíos y arrojan estos ramos, estas palmas al piso para preparar su entrada. Él entra en un asno por la puerta dorada, es decir, como todo un gobernante. En fin, esto fue un momento muy importante. Bueno, él en ese momento entra a Jerusalén y dice la Biblia que sale después, no se queda a dormir esa noche en Jerusalén. Pero al día siguiente regresa y hace una cosa muy peculiar, se acerca al templo y entonces toma las mesas de los cambistas y de los mercaderes y las tira. Y los amonesta a todos ellos diciendo, han convertido la casa de mi padre, ¿no?, en un negocio simplemente, cuando debía ser una casa, un lugar de oración. Y lo han convertido, dice literalmente, en una cueva de ladrones. ¿Sabes? Es increíble, pero cuando Jesús llegó, Jerusalén estaba empezando a recibir muchas personas que llegaban para la Pascua. Y es increíble, pero ya había todo un negocio alrededor de la Pascua, como había todo un negocio alrededor del templo de Jerusalén. Aquellos que estaban ahí y que vendían, ¿no traes ofrenda? Pues yo aquí te doy, ¿qué quieres? Un pajarito, ¿cuál es tu ofrenda, verdad? Y ahí tenían los animales para venderlos, por supuesto te puedes imaginar los precios, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta lo que no se tiene?, dice un refrán. Y seguramente pues era algo extraordinario. Pero habla de estos cambistas. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Los cambistas, había judíos que llegaban de diferentes lugares. Y estos cambistas lo que hacían era, cambiaban el dinero, ¿no?, para que aquellos que llegaban a ofrecer sus ofrendas pudieran comprar las ofrendas o pudieran ofrendar. Y entonces, por supuesto, pues ya habían convertido en todo un negocio todo esto. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Quiero decirte que por eso Jesús el lunes llega y tira las mesas de los cambistas y hace esto para que toda la gente entienda claramente que había un concepto completamente equivocado en ello. Hoy en día sí sucede también, no sé si han visto, si ustedes sintonizan algunos canales de televisión, espero que no lo hagan, espero que estén durmiendo, pero a las 2, 3 de la mañana pues hay gente que te promete que te va a hacer millonaria, si compras los 3 libros que siguen, ya sabes, todos estos cuentos, y todo ello con un barniz espiritual, ¿no?, como si fuera algo religioso. Estamos muy acostumbrados a ver esto todo el tiempo, y esto muchas veces es un terrible obstáculo para que la gente venga a Cristo. Así es que las personas van a estar observándote en todos los sentidos, observándote en tu trabajo, observándote en tu honestidad, observándote en cómo te conduces, porque en realidad han visto tantos plagios, tantas malas copias de lo que es el cristianismo, que están esperando que realmente tú vivas diferente. Bueno, es por eso tan importante y por eso la carta de Pablo comienza en este capítulo 2 hablando de los ancianos y las ancianas, que son las personas más observadas, ¿cierto? Cuando yo vine a Cristo, ya les conté esta historia, pero cuando yo vine a Cristo, ¿sabes qué fue lo primero que hice? Fui a comprar una Biblia, ¿no? Y dije, pues tengo que saber más de la Biblia. ¿Sabes qué hice al día siguiente? Me fui a comprar una corbata. Tenía 19 años, era un hippie, y creo que me había puesto una corbata una vez en la vida, el día de la primera comunión o alguna cosa así. Y me fui a comprar una corbata, pero no cualquier corbata, sino una corbata igual a la de la persona que daba la plática el día que me convertí. ¿Sabes por qué? Porque me impresionó. Claro, luego entendí que no tenía nada que ver con la corbata ni con nada, sino con su vida. Pero a mí me impresionó mucho y entonces yo quería una corbata como la suya. Quiero contarte que luego tardé meses en estrenarla, en el fondo, ¿verdad? Pero bueno, esto me impresionaba mucho. Y es porque de alguna manera yo había encontrado una forma de vivir, una forma de ser que yo quería que fuera mía. Bueno, por eso es tan importante el testimonio que tú y yo damos a otras personas. Porque ese testimonio va a permitir que las personas puedan ver a Cristo en tu vida o no ver a Cristo en tu vida. Y esto puede ser determinante para su salvación y puede ser determinante también para que ellos le entreguen su vida a Cristo. ¿Todo bien hasta aquí? Ya hablamos de los ancianos, así es que hoy nos tocan las ancianas. Pero bueno, en el caso de las mujeres no hay ancianas, ¿verdad? Las mujeres siempre están jóvenes, ¿no? Últimamente las mujeres no tienen canas, no sé si se han dado cuenta. Bueno, algunas personas, algunas sí, pero en general ya no tienen canas.
Es increíble, algo ha sucedido genéticamente. Es difícil hablar de las ancianas, pero no se asusten porque no estamos hablando de personas ancianas en edad, sino mujeres que son un ejemplo dentro de la iglesia, mujeres que tienen muchos años sirviendo al Señor y como consecuencia se han vuelto un ejemplo para la iglesia. Y dice literalmente en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Hoy vamos a hablar mucho de algunas cosas que tú y yo también tenemos muy estereotipadas, pero que no son necesariamente correctas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Vamos a hablar un poco de este versículo. Fíjate que lo primero que dice es reverentes en su porte. Y esto casi siempre causa todo un conflicto. ¿Cómo debe vestirse una mujer, ¿no?, que tiene una vida piadosa? ¿Cómo debe vestirse una mujer que está sirviendo al Señor? ¿No? Y aquí tenemos muchas ideas. La realidad es que la forma de vestirte, dice, debe ser reverente. Eso quiere decir que tienes que hacerlo con respeto y con el temor de Dios, con santidad y con piedad. Esto lo que significa es que cuando tú en las mañanas elijas cómo te vas a vestir, ¿verdad?, cuando tú vayas a una tienda para comprar tus vestidos, tu ropa, simplemente te pongas delante de Dios y le digas, Dios, ¿es así como tú quisieras verme? ¿Es esta la forma correcta en la cual yo te voy a representar a ti? Muchas veces tenemos la idea de que una persona que viene a Cristo, una mujer que viene a Cristo, debe vestirse más o menos de astronauta o con un traje de buceo, ¿verdad? O sea, hasta los tobillos y hasta las muñecas, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Quiero decirte que una mujer debe vestirse de una forma que pueda honrar el Evangelio. Esto quiere decir que cuando otras mujeres la vean puedan decir, oye, qué buen porte, qué bien se viste, qué adecuadamente vestida va, qué bien arreglada, ¿no? Muchas veces nosotros confundimos esto con los lujos y a veces pensamos entonces que una mujer que vive para Cristo debe vestirse de una forma lujosa y no necesariamente es así. Más bien lo que tiene que vestirse es de acuerdo a la piedad, es decir, con prudencia, con una actitud reverente. Déjenme contarles una cosa. Hace algunos años, se lo conté hace unos días, hace unos años, recuerdo que fui a jugar tenis una mañana. Entonces mientras pasaba me encontré con un grupo de chicas que yo conocía. Y francamente me pasé de largo. Me pasé de largo porque estas chicas, tratando de vestirse con toda piedad, se vestían de una forma que de verdad llamaba la atención. No por piadosas, sino por mal vestidas. Entonces recuerdo que cuando terminé de jugar y todo iba saliendo, se acercaron y me dijeron, oye, ¿no nos viste al entrar? Y dije, la verdad sí, pero me dio un poco de pena saludarlas. Me dijeron, pero ¿y eso por qué? Dije, porque miren, el tenis se juega con cierta ropa. Y si no les gusta esa ropa, pues yo creo que deberían buscar el buceo. Pero si no, pues vístanse correctamente. Es decir, lo que están haciendo no crean que es piadoso. Más bien, hace que la gente piense que ustedes están completamente fuera de orden. Hace que la gente piense que son lo que no son. ¿De acuerdo? O sea, ya sabes, menonitas, amis, cualquier cosa, ¿verdad? Y no lo son, entonces no se vistan así. O cambien de deportes, o sí también puede ser, ¿verdad? Sabes, muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada en esto. Pero déjame explicarte un poco más. Claramente, lo que tiene que ver con la ropa de una mujer tiene que ver con su vida espiritual. Por supuesto, una mujer nunca debe vestirse de una forma provocativa, porque algo provocativo simplemente estaría, por un lado, indicando la falta de espiritualidad en su vida, pero por otro lado también estaría atentando en contra de la espiritualidad de otras personas. Entonces, esto es un tema importante. Tú debes vestirte de una forma moderna, de una forma actual, de una forma correcta, prudente, pero por supuesto no de una forma provocativa. Y sabes, sobre esto creo que no hay muchas dudas, ¿verdad? Todos sabemos qué es provocativo y qué no es provocativo, ¿verdad que sí? Cuando la blusa es una talla más pequeña que la que deberías usar, pues es provocativo, además de que se ve justo, pero bueno, ¿no? Y cuando todos sabemos, no necesitamos demasiado criterio en este sentido. Y si tú en algún momento tienes alguna duda al respecto, créeme, la mejor forma simplemente es ponte delante de un espejo y pregúntale a Dios si esta es la forma en la que Él quisiera usarte y en la que Él quisiera verte. Y si la respuesta es no, entonces creo que tienes que cambiarte de ropa. Pero por otro lado también es importante que efectivamente te vistas de una forma actual, de una forma correcta, que también pueda traer prestigio a tu vida. ¿A qué me refiero? Muchas veces tú y yo, el otro día que hablaba con esta religiosa me llamó mucho la atención,
Porque le dije, ¿por qué elegiste esta orden? Y me dijo, porque se vestían mejor que en las otras. Y la verdad que me dio mucha risa, porque bueno, menudo criterio para tomar una decisión así, pero bueno, en el fondo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que aprender también a vestirnos de tal manera que la gente pueda considerarnos como alguien similar a ellos, aunque vistiendo correctamente, con una actitud que permita que las personas entiendan que tienes una vida normal transformada por el Señor Jesucristo, con la que se quieran identificar. Recuerdo que una vez una persona, yo le estaba hablando de Cristo y me dijo, oye, pero si me convierto, ¿me tengo que vestir así? Le dije, no, lo vistes de como tú quieras. Pero era todo un problema, porque decía, ¿me tengo que vestir así como ellas? No, le dije, vístete como tú quieras, pero recibe a Cristo, ¿verdad? Entonces, muchas veces también nosotros podemos irnos a un extremo en el cual lo que estemos haciendo simplemente sea, lejos de glorificar el nombre de Dios, confundir a las personas con nuestra actitud o nuestra forma de conducirnos. ¿Qué hay del uso de las joyas? Quiero decirte también que lo que es muy importante en nuestra vida es que nuestra vida sea lo que atraiga a las personas, no cualquier otra cosa. La Biblia es muy clara en esto, dice que no con ostentación. Ahora, es importante también entender una cosa, tú y yo somos llamados a hablar de Cristo. Y hablar de Cristo en un determinado entorno. ¿Se acuerdan que hace unas semanas les conté de unos chicos que yo conocí, la semana pasada me parece, de que llevaban el pelo muy largo y las uñas pintadas y que me dijeron, es que tú como estás vestido, tú no podrías ir a los lugares donde nosotros vamos? Bueno, quisiera decirte que la respuesta sería la misma del otro lado. Es que yo no puedo llevarte así a los lugares donde a lo mejor soy invitado a dar un estudio o a lo mejor a compartir de Cristo. De tal manera que tú tienes que vestirte, arreglarte de una forma que sea adecuada al llamado que Dios ha hecho de tu vida. ¿De acuerdo? Cuidado con no ostentación, cuidado con no exaltación, pero también de una forma que sea adecuada al lugar donde Dios te ha colocado y en la forma en la que Dios te ha colocado. ¿De acuerdo? Tú no puedes ir vestido como Juan el Bautista ni comer langostas si trabajas en una empresa, ¿verdad? Bueno, yo lo de las langostas les sugiero que aunque trabajen en otro lado, pero no puedes hacer esto, ¿de acuerdo? Porque fuiste llamado a servir de una manera diferente. ¿Ok? Hay otros temas, Hay otros temas. Hay un tema que a las mujeres siempre les preocupa mucho. Oye, ¿debo o no debo? Y tú no sabes cuántas veces me han preguntado, ¿debo o no debo maquillarme? Lo de peinarse, esto por favor háganlo, siempre es muy saludable. Pero muchas veces me preguntan, oye, ¿me debo pintar o no me debo pintar? ¿Me debo maquillar o no me debo maquillar? ¿Ustedes qué opinan? Que sí que. Hay que maquillarse. Por eso yo me maquillo todas las mañanas. No, no es cierto. No, te voy a decir qué es lo que sucede otra vez. Ustedes deben pensar en un arreglo que sea prudente y que pueda honrar al Señor. ¿De acuerdo? ¿Para qué se diseñó el maquillaje? ¿Para qué se diseñó la pintura de los ojos? El rímel, todo esto. ¿Y para qué se diseñó la pintura de los labios? ¿Ustedes saben? ¿Saben quién lo diseñó? Los egipcios. Tú sí sabías. ¿Cómo supiste eso? Eso, bien hecho. Y a lo mejor está en la industria de la moda o de los cosméticos. No, tú sabes que las mujeres egipcias empezaron, los hombres y las mujeres egipcias empezaron a pintarse los contornos de los ojos y se ponían una arcilla muy roja en los labios. Yo, afortunadamente ya no es arcilla para muchas de ustedes, ¿verdad? Pero se ponía una arcilla roja. ¿Sabes para qué se ponían los labios rojos? No, eso se usaba más bien en la cara. Para eso el maquillaje se diseñó para eso. No, los labios rojos eran para fingir pasión. Los ojos pintados eran para alargar los ojos, ¿no? Para los egipcios había ciertas cosas muy importantes en ese sentido. Sí, es correcto, los labios rojos, muy rojos. Y el maquillaje, bueno, yo no sé, yo te prometo que yo no lo inventé, pero bueno, esa fue la idea original. Y efectivamente el maquillaje era para hacer que la persona se viera saludable aunque no lo estuviera. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, todo esto del maquillaje y demás, pues, bueno, tiene una base y es hacernos ver como no estamos o como no somos. ¿De acuerdo? Oye, ¿eso está mal? No, no necesariamente está mal. Es decir, ustedes pueden usar otra vez maquillaje, pintura, todo lo que ustedes quieran, con moderación, de una forma correcta, sin necesidad de buscar llamar la atención. ¿Qué es lo que sucede? Todos sabemos lo que es llamar la atención por colores, por tallas que no deberían ser, por tamaños de ropa que no deberían ser, y también por colores que no deberíamos llevar en la cara o alguna cosa así, ¿no? Entonces, es importante nada más entender que cuando la Biblia habla aquí de reverentes en su porte, quiere decir
vestidas, arregladas de una forma que honre al Señor, que honre a sus maridos, y que de esta manera permita que ustedes puedan tener un buen testimonio. ¿Sabes? Muchas veces los esposos pasan malos ratos también, ¿no? De repente ven salir. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha criticado la ropa de su esposa? Yo no. Eso es muy peligroso, nada más les aviso. Su integridad está en riesgo si hacen una cosa así. Esto es una cosa que nunca va a ser demasiado bien aceptada. Pero tú como esposo puedes en algún momento sugerirle a tu esposa que si ella no se ha dado cuenta que no está siendo reverente en su porte, pues pueda cambiar su manera de vestirse, de arreglarse o alguna cosa así. Pero en realidad creo que cuando una mujer es honesta y es una mujer que está queriendo vivir en santidad, sin duda va a tener muy claro qué usar, qué no usar. Nada de malo con el maquillaje, nada de malo con las pinturas, con los lápices labiales y esas cosas. Todo de malo cuando uno quiere llamar la atención de una forma en la que no debería hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Clarísimo todo esto? ¿Sí? Genial. Ok. Entonces tampoco hace falta vestirse menonita ni cosas así. ¿Ok? Y luego dice toda una serie de cosas. Tú sabes, déjame regresar un poco, ¿tú sabes de qué tamaño es la industria de la moda? Correcto. Tú sabes, si estás muy metido en la moda, ya veo que si estás interesado por ese tema. Bueno, quiero decirte que solamente en Brasil, más o menos se estima que la industria completa de la moda y del arreglo físico, el arreglo corporal, vale 33 mil millones de dólares. Solamente Brasil. Brasil es un país donde en forma extraordinaria hay mucho, ¿verdad? Pero yo te diría si vas a Francia o vas a Alemania, probablemente sea más grande todavía, no tengo los datos. Pero es una industria extraordinariamente grande, ¿cierto? Y hoy nos dicen que el pantalón se ve bien si es cerrado, y dentro de 3 años te van a decir que eres un anticuado y eso no se lleve, que tiene que ser abierto y tiene que ser, ya sabes, ¿no? Va cambiando conforme al tiempo. Es importante simplemente que tú y yo nos mantengamos actuales en estas cosas, o sea, vestidos correctamente, pero sin permitir tampoco que todo esto simplemente te absorba y que sea algo que te lleve a una posición muy vanidosa. ¿De acuerdo? Tal vez tú te dedicas a eso, tal vez vendes cosméticos, bueno, pues ese es otro problema, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero de no ser así, tú siempre tienes que tener todo esto en mente, ¿de acuerdo? Muy importante, y esto es muy importante, tu aspecto siempre debe ser agradable a Dios y a alguien más, tu esposo. Muchas veces las esposas cristianas piensan que como ya se casaron y su esposo no las va a dejar porque ya se casaron, pues no hay que cuidar ciertos detalles. Quiero decirte que esto es un terrible error. Tú tienes que cuidar de tu esposo. Y tienes que cuidar de tu esposo por 2 motivos. 1, porque le debes respeto, porque le debes cariño. 2, porque tu esposo todos los días sale al mundo, sale a la vida. Y los esposos somos muy visuales, los hombres somos muy visuales. Es por eso que Dios nos enseña a través de la Biblia a cuidar nuestra vista, cuidar nuestros ojos. Porque los hombres somos mucho más visuales en nuestra manera de procesar la información. Somos mucho más visuales que audibles. ¿Ok? Si tú te fijas, normalmente un hombre busca a una mujer porque le pareció atractiva. Una mujer, sin embargo, es conquistada por un hombre porque le dijo cosas lindas, ¿cierto? Aunque a lo mejor no sea tan atractivo, ¿cierto? Son 2 enfoques distintos. Entonces, tú tienes que tener esto en mente porque tu esposo sale todos los días al mundo y hoy en día en las empresas, en los diferentes lugares, tu esposo está viendo mujeres que van arregladas para trabajar y cuando él llega a su casa, pues él encuentra otra cosa, seguramente va a decepcionarse un poco, aunque te tenga todo el cariño del mundo, aunque tenga la mejor actitud, pero de repente va a decir, oye, ya que llegué, te paso el cepillín a ver si lo usas un poquito, ¿verdad? En fin, es importante que ustedes cuiden a sus maridos también en este sentido y que ustedes enseñen a las mujeres jóvenes, a las mujeres que se acaban de convertir, a las personas que vienen a Cristo y que seguramente tienen otras ideas, otras tendencias, que les enseñen a vivir piadosamente en este sentido. Chicas jóvenes. Hoy en día las chicas muy jóvenes utilizan ropa que es a veces muy ajustada, a veces un poco llamativa. Hay que tener mucho cuidado en esto. Una chica joven debe mostrarse igualmente vestida de una forma prudente, correcta, moderna, pero prudente y correcta también, ¿de acuerdo? Por favor, no intentes nunca llamar la atención de un joven de esta manera. Lo que debe llamar la atención de un joven es tu vida espiritual. Si es que estás buscando casarte con un hombre de Dios.
Si no es así, bueno, pues entonces seguramente encontrarás otro tipo de ideas. Pero si tú estás buscando casarte con un hombre de Dios, un hombre que viva para el Señor, un hombre que te honre como esposa, un hombre que tenga un tratamiento correcto contigo y que te ayude a cumplir tu voluntad, la voluntad de Dios en tu vida y en la suya, entonces tú tienes que buscar atraer a un joven de una manera distinta, no a través de una ropa llamativa o de una ropa poco prudente o poco reverente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Para qué invertimos el tiempo en hablar de esto, verdad? Si es tan claro. Dice también, no calumniadoras. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra calumniar o el verbo calumniar? Es cuando tú estás haciendo opiniones sobre alguien, pero además utilizando una información falsa. Calumniar es cuando tú hablas mal de una persona. Calumniar es cuando tú estás utilizando lo que dice y lo sacas de contexto para hablar mal. Y esto no solamente es un tema para las mujeres, también para los hombres. Cuando hablamos hace un momento de la ropa, este mismo principio se utiliza también para los hombres, aunque es un poco más directo o claro para las mujeres, pero también para los hombres. Pero cuando habla de no calumniar, muy en particular dice, no hables mal de nadie. Esto nos cuesta mucho trabajo, no a las mujeres, sino a todos. Nos cuesta mucho trabajo no hablar mal, pero la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que aprender a siempre hablar bien, siempre bendecir y no siempre hablar mal. Esto no quiere decir, como pasa en algunos casos, no quiere decir que llames a lo malo bueno. Yo veo muchas personas que dicen, oye, pero es que esta pared está mal pintada. No, está linda. No, ese positivismo no es espiritual. Ese positivismo es estar fuera de la realidad y en muchos casos incluso te lleva a perder tu testimonio. Tú tienes que ser muy sensato en esto y si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. ¿Ok? Pero procura siempre buscar algo bueno que puedas decir, y si no, no lo digas. Pero nunca hables mal de nadie. ¿Sabes? Hace muchos años, este hombre del que hablamos hoy, por eso voy a utilizar este ejemplo, Billy Graham, este predicador, comenzó a predicar junto con otros 3 amigos. Y entonces las campañas evangelísticas empezaron a crecer y un día por ciertas situaciones ellos tuvieron que detener una campaña y ponerse a pensar qué debían hacer y qué no. Y establecieron varias normas muy importantes. La primera de ellas, ¿sabes cuál fue? Nunca hablar mal de nadie. Nunca. Especialmente de un creyente o un líder cristiano. Nunca hablar mal y nunca cuestionar la vida de los demás. ¿Sabes? Esto es muy difícil, pero muy importante. Casi siempre hay más largas conversaciones entre mujeres que entre hombres, ¿no? El otro día mi esposa me pidió que le contara algo. Y dijo, oye, ¿qué fue lo que pasó con esto? Entonces se lo conté y cuando terminé me dijo, pero no me has dado ningún detalle. Bueno, le dije, mira, la verdad es que, pues, bueno, así fue, ¿no? No, pero es que no me has dado ningún detalle. Tardaste 2 minutos en contarme toda la situación. Yo esperaba una explicación bastante más amplia. Le dije, pues, bueno, si quieres lo intento, pero la verdad es que no. Los hombres generalmente somos más parcos en nuestra manera de explicar las cosas, nos metemos menos en ciertas conversaciones. Y es por eso que esto que nos está explicando aquí, la epístola a Tito, es muy enfocado a las mujeres. Tengan cuidado con las conversaciones. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con no tener conversaciones que no debemos y conversaciones que de alguna manera son para hablar mal de alguien, ¿no? Si lo que tú estás diciendo es algo que puede ser usado para que una persona ore, para que maravilloso, gracias a Dios, pero si hay algo que tú estás diciendo que es malo de otra persona, mejor no lo digas. Por otro lado, y esto es muy importante, ten mucho cuidado con ser muy cuidadoso, qué mal hablo. Ten mucho cuidado con nunca decir una cosa ni exagerada, ni que no sea real. Eso es calumniar. Porque además no solamente estás hablando mal, sino que además estás hablando mal partiendo de una información que no es real o que estás exagerando. Entonces, por favor tengan mucho cuidado con esto. Dice, no calumniadoras. Dice, no esclavas del vino. Esto me parece que es, bueno, pues mucho más fácil de comprender y de explicar. Y dice después, maestras del bien. Esto quiere decir que todo el tiempo con su vida, con su actitud, estén enseñando las cosas que están correctas. Muchas veces simplemente no enseñamos lo bueno, simplemente nos abstenemos de lo malo. Pero esto no es suficiente. La Biblia dice, tienes que, además de abstenerte de toda especie de mal,
tú tienes que aprender además a ser un maestro del bien. Es decir, tú tienes que enseñar con tu vida y con los principios que has aprendido las cosas que son correctas. Así es que tienen que aprender a ser maestras del bien. Continúa el pasaje diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Total, esta lista no está... ¡Qué lista!, ¿verdad? Uf. Comienza diciendo, y vamos a ir poco a poco, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Sabes? Esto es algo realmente extraordinario. Vivimos en un mundo donde la gente dice que ama, pero simplemente esto no sucede. ¿Qué significa amar a sus maridos? Significa profesarles respeto, profesarles amor, honrarlos y sujetarse a ellos. ¡Wow! ¡Qué 4 puntos!, ¿verdad? Tienes que respetarle. ¿Sabes? Yo veo muchas veces en conversaciones como, por ejemplo, el esposo está diciendo, oye, fíjate que es que en realidad el otro día vi pasar un coche verde. No, no era del todo verde. Era medio amarillito. Sí, bueno, tienes razón, sí, era medio amarillito. Y entonces íbamos por la calle y en esos en Insurgentes, no, ya no era Insurgentes, porque era esquina con Puebla. Sí, bueno, sí, perdón, es que, ya sabes, ¿no? Todo el tiempo corrigiendo. Esto es una falta de honra. No estás dándole honra a la persona. Lo que estás haciendo es todo el tiempo, ¿no?, cuestionar lo que está diciendo, todo el tiempo mostrarte como que tú eres la que sí sabes lo que está sucediendo y el pobre pues está poco enterado, poco informado. Esto es una actitud muy común, pero no por ser muy común es correcta. Y tú tienes que tener mucho cuidado. La mejor forma de que tú seas una reina es viviendo con un rey, ¿no? Si no, no puede serlo, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna reina que viva con alguien? Pues no, ¿verdad? Entonces tú tienes que aprender a honrar a tu marido de tal manera que tu marido pueda ser considerado de una forma correcta por otras personas. Cuando tú y yo estamos todo el tiempo poniendo en duda lo que él dice, en realidad no lo estamos honrando y estamos deteriorando su imagen delante de los demás. A veces no nos damos cuenta de estas cosas, pero son cosas que son realmente muy importantes. Créeme, tu esposo te lo va a agradecer completamente. Número 2, dijimos, profesarle amor, cariño. ¿Sabes? Esto es muy importante. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos profundamente amados. ¿Tú sabes por qué yo vine a Cristo? Porque alguien me dijo que Dios me amaba de tal manera que podía llenar el vacío de mi vida. Y seguramente tú viniste a Cristo porque en algún momento escuchaste que te amaba de tal manera que había ido a la cruz. Y cuando tú y yo nos sentimos amados, nos sentimos obligados a corresponder. Tú necesitas sentirte amado. Y para esto es importante que las esposas amen a sus maridos y les manifiesten este cariño, este amor en forma permanente. De la misma forma que los esposos deben hacerlo con sus esposas. Casi siempre pensamos, sobre todo el mes de febrero, ¿verdad?, que se trata del amor romántico que a veces nos venden, ya sabes, de comprar chocolates. Está bien que tú tengas detalles con tu esposo, que tú tengas detalles con tu esposa, pero es todavía un poco más allá. El amor se manifiesta en el cuidado, en el cariño y en todos los detalles día con día que no necesariamente puedes comprar. Esto es sumamente importante. Por favor, de verdad tomen nota, esposos y esposas, pero en este caso tomen nota las esposas, amen a sus maridos de esta manera. Muy importante, ustedes tienen que, además de honrarlos, además de respetarlos, además de amarlos, sujetarse a ellos. Este tema de la sujeción no está de moda ni en el siglo XX ni en el siglo XXI. La realidad es que es un tema que cuesta mucho trabajo, sobre todo hoy en día a las mujeres, por todas las tendencias que hay en el mundo. Les cuesta mucho trabajo comprenderlo. También entiendo a veces que los maridos no somos fáciles. Y no es fácil sujetarse tampoco. A veces los maridos nos equivocamos, pocas veces, pero... a veces los maridos nos equivocamos, pero además hay veces que somos ásperos. Hay veces que no actuamos en la forma correcta. Y no es fácil sujetarse. Por eso la Biblia establece un orden extraordinario. Les dice a las esposas, estad sujetas a vuestros maridos en todo como al Señor. En pocas palabras, tú tienes que aprenderte a sujetar al Señor.
de quien siempre recibirás el mejor de los tratos, quien siempre se va a preocupar por ti, quien siempre te va a mostrar su amor. Y como consecuencia de esta sujeción a Dios, tú tienes que aprender a sujetar tu voluntad a la de tu esposo para que él sea quien tome las decisiones en tu hogar. Por favor, tenemos que separar aquí tres palabras. Una que es resignación, otra que es sujeción, y otra que es abnegación. La Biblia nunca dice que sean abnegadas. O sea, no es que el marido haga lo que quiera y no dice eso. Tampoco dice resignadas. La resignación es una falta de sujeción pasiva, ¿no? Yo me resigno, mi esposo es una desgracia, pero pues, es el que tengo, ¿no? Y pues ni hablar, no. Esa actitud es una falta de respeto y es una falta de amor. Tú tienes que aprender a sujetarte como al Señor. Señor, yo me sujeto a ti. Y porque me sujeto a ti, me sujeto a mi marido, que sé que es una persona imperfecta, que sé que es una persona con sus defectos, pero que es la persona a la cual yo debo sujetarme por obediencia a ti y a través de quien tú bendecirás mi vida si yo lo hago en obediencia a ti. ¿Importante? ¿Vamos bien? ¿Sí? Si no hay esta sujeción a Dios, no puede haber una sujeción al esposo y se va a convertir en abnegación o en resignación. Así es que tú tienes que sujetarte a tu esposo, a Dios primero, para poder sujetarte a tu esposo. ¿De acuerdo? Esto es sumamente importante. Ahora, por supuesto que los esposos se lo podemos hacer más fácil o más difícil a las esposas, ¿verdad? Dice la Escritura, esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por supuesto es mucho más fácil sujetarse a un marido que te ama como Cristo a la iglesia y que está dispuesto a entregar su vida por ti que a alguien que no te trata bien. Eso está clarísimo. ¿Quién de ustedes, señoras, quisiera tener un esposo que las amara como Cristo a la iglesia? Todas. Pues oren por él. Oren por él para que Dios lo convierta en ese tipo de persona. Oren por él para que Dios le dé esa profundidad espiritual. Oren por él para que aprenda a tener estas actitudes. No lo van a lograr de otra manera. No lo van a lograr comparándolo con el primo, comparándolo con la otra persona que conocieron. No lo van a lograr de esa manera. Lo van a lograr orando por él. Dice la Escritura también, a amar a sus hijos. Créanme, no hay tarea más difícil en la vida que la de educar a sus hijos. Esto es una tarea muy compleja. Los hijos van creciendo, cambiando todo el tiempo, los hijos son muy demandantes, en general somos un poco egoístas. Recuerden que ustedes también fueron hijos, además de padres. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que esta situación de los hijos se convierte a veces en algo difícil, ¿no? Quiero decirte que tú tienes que aprender, dice la Escritura, a amar a tus hijos. ¿Qué significa esto? A amarlos como son, a amarlos con sus defectos, a amarlos con los defectos que tú les has generado, que también eso sucede, ¿verdad? Y a amarlos independientemente de cómo se conduzcan en la vida. Hace un tiempo escuché a una mujer cristiana a la que entrevistaron en televisión porque acababan de detener a su famoso hijo. Su famoso hijo era el líder de un cártel de drogas. Y por supuesto le preguntaron a la señora, le dijeron, oiga, ¿y usted qué opina de su hijo? Dijo, es mi hijo, yo lo voy a seguir amando y voy a seguir orando porque Dios lo convierta en un hombre de bien. ¿Sabes? Estoy parafraseando, seguramente las palabras no fueron exactamente estas, pero el mensaje fue extraordinario. Es, no puedo estar de acuerdo, pero no va a dejar de ser mi hijo. Y no voy a dejar de orar porque él se convierta en el hombre que debe ser y no en el que es hoy. Tú y yo tenemos que aprender a amar de esta manera a nuestros hijos. Como son, con todo nuestro cariño, pero también con una actitud correcta conforme enseña la Biblia. Muchas veces tú y yo pensamos que educar a nuestros hijos o amar a nuestros hijos es decirles que hagan siempre lo que quieren, o aplaudir sus errores, o permitirles que se equivoquen una y otra vez sin ninguna reprensión. Y esto no es así. Tú tienes la responsabilidad, la obligación de orar por tus hijos y de enseñarles el camino de Dios. Tú tienes la obligación de llamarles la atención cuando algo esté equivocado. Tú tienes la obligación de tener la actitud correcta para enseñarles que deben vivir para Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí?
Por eso no quería venir el domingo pasado, ¿verdad? Prudentes. ¿Qué significa prudentes? Una persona prudente es la que habla cuando debe, no cuando no debe. Una persona prudente es aquella que se conduce con los demás de tal manera que pueda convertirse en una bendición y no en un problema. Una persona prudente es una persona que sabe cómo conducirse con la gente, conducirse con los demás, para ayudarlos en su vida. Esto es muy importante. Tú puedes tener un gran ministerio o no, puedes fomentar el ministerio de tu esposo o no, siendo prudente o dejando de serlo. Hay un tema dentro de la prudencia muy importante, y es: una persona prudente no es entrometida. ¿Saben lo que significa esto de ser entrometido? Cuando uno se mete en la vida de los demás, ¿no? Y no debería meterse, ¿verdad? Y esto pasa muchas veces. De repente dices: oye, pero es que no te invitaron a opinar. O sea, gracias por tu opinión, pero no fuiste invitado a opinar, ¿no? Oye, es que es mi opinión, no te la puedo dar. Pues no, ¿no? O no puedes meterte en aspectos que son de la vida de los demás. Aquí quiero decirte que no solamente las mujeres, también los hombres tienen que aprender a ser prudentes. Porque muchas veces con una Biblia en la mano tenemos la tendencia a opinar de más de la vida de los demás y a meternos en la vida de los demás. Y esto, créeme, nunca va a ser bien recibido. Hace muchos años recuerdo que estábamos con dos parejas de personas incrédulas que estaban pues pasando por un tema de educación de niños chicos, jovencitos. Y entonces yo recuerdo que cometí un terrible error, fui muy imprudente. Empecé a decirles lo que debían hacer. Tú podrás decir, pero te lo agradecieron mucho porque seguramente eran consejos importantes. No, se quedaron pensando, claro, qué fácil, él no tiene hijos y viene a darnos lecciones. La verdad fue una imprudencia. Yo me estaba metiendo en la vida de otros sin que nadie me lo pidiera. Tú tienes que tener mucho cuidado de ser prudente, muy prudente. Ajá. Continúa diciendo castas. La palabra castidad significa básicamente que conserva con integridad su vida sexual o sus relaciones físicas. Esto es importante que tú y yo lo entendamos muy claramente. Esto es un ámbito que Dios creó para el hombre y la mujer dentro del entorno del matrimonio. No fuera del matrimonio, nunca fuera del matrimonio, sino solamente dentro del matrimonio. ¿De acuerdo? ¿Por qué Dios creó esta área? ¿No? Que por cierto hoy se usa para todo, ¿verdad? O se usa para anuncios, se usa para vender películas, se utiliza para todo. ¿Por qué Dios creó esta área que después ha resultado ser tan conflictiva? Bueno, porque esta no es un área conflictiva. Esto es un área creada por Dios para poder, en un aspecto físico y natural, hacerle entender a dos personas que son una sola carne delante de Dios. Esto es algo que Dios creó para el bien del hombre y de la mujer, para que ellos puedan sentirse completamente unidos desde el punto de vista emocional. Esto es algo que Dios creó para que de esta manera los lazos emocionales entre la pareja sean cada vez más profundos. Hoy en día esto es un área que ha sido completamente distorsionada. Así que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque todos los días tú y yo escuchamos, ya sabes, en las reuniones con la gente y todo, chistes fuera de lugar, ¿verdad? Comentarios que tienen un toque, ¿no? Sexual, o que tienen un toque que no es el correcto. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto. Una sonrisita en un chiste puede acabar con tu testimonio para siempre. Ajá. Es muy importante que tú y yo entendamos la forma correcta de actuar, ¿de acuerdo? Entendiendo que esto es un ámbito solamente para el matrimonio. Dice después, cuidadosas de su casa. Y aquí, tú no sabes cuántas veces me han preguntado, ¿una mujer debe trabajar fuera de su casa o no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, opinen, porque los veo a todos así como, ¿sí debe de trabajar? Ok, ¿qué más? ¿De qué depende? Bueno, déjenme les explico un poquito. En Proverbios número 31, capítulo 31, da toda una descripción de lo que es ser una mujer virtuosa, es decir, todas aquellas cualidades, atributos que Dios considera que debe tener la mujer. Quiero decirte que entre todos estos atributos menciona a una persona que tiene actividades económicamente activas.
es decir, que genera negocio o que hace un trabajo. Entonces, no hay nada de particular o de malo en que una mujer trabaje, ¿ok? De repente yo escucho muchas personas que dicen, en la iglesia y todo, que te dicen, no, una mujer no debe trabajar, ¿no? Eso no es espiritual. Bueno, eso no es así. Es decir, una mujer tiene toda la posibilidad de trabajar y es algo perfectamente correcto desde el punto de vista bíblico. Ahora, una mujer tiene una responsabilidad primaria, que es, dice, ser cuidadosa de su casa. Esto implica que tiene que cuidar de su familia, tiene que cuidar de su esposo y es, en principio, la administradora del hogar. De la misma manera, y esto es importante entenderlo, cuando la Biblia habla del amor referido a los esposos, utiliza una palabra que incluye el hecho de ser proveedor de su casa. Es decir, para el hombre es una responsabilidad y una obligación, para la esposa es una alternativa si es necesario en su casa y además si así lo quiere y su esposo está de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, no hay nada de particular, no hay nada de malo en el trabajo fuera de su casa, pero sí habría de malo en que no sea cuidadosa de su casa. ¿De acuerdo? Una mujer debe cuidar de su hogar. Si ustedes leen este mismo capítulo 31 de Proverbios, van a encontrar a una mujer que cuida de su familia. Una mujer que dice, los viste con doble ropaje. O sea, una mujer preocupada por su esposo y por sus hijos. Muchas veces yo encuentro personas que además no solamente no trabajan, sino que además no cuidan su casa por el hecho de que aparentemente están haciendo la obra de Dios. Esto no es aceptable. Esto no es bíblicamente correcto. Hace un tiempo una señora, ¿no?, enfrentó un problema importante con su esposo, porque el esposo le dijo, oye, es que no puede ser. Tú te dedicas a dar estudios de la Biblia, pero simplemente nos tienes absolutamente descuidados en la casa. Y entonces esta mujer se volteó para decirle, es que tú eres poco espiritual y no eres un buen esposo. Bíblicamente hablando, ella no tenía razón. Es decir, tu primer ministerio es tu casa y son los tuyos. Ese es tu primer ministerio. También para el esposo, para los dos, pero especialmente la Biblia aquí nos dice que las esposas deben ser cuidadosas de sus hogares, ¿de acuerdo? Así es que ni siquiera, yo entiendo que es a veces más agradable estar dando un estudio de la Biblia en una cafetería que estar lidiando con un niño revoltoso en la tarde, ¿verdad? Pero ese niño revoltoso es tu hijo y esa es tu responsabilidad primaria. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Mientras preparaba este estudio dije, me parece que voy a dejar, mis bonos van a caer este fin de semana con algunas señoras, pero bueno, esto es lo que explica la Biblia, ¿verdad? Dice después que tienen que ser buenas. ¿Sabes lo que es la bondad? La bondad es cuando tú pones el bien en acción. Es decir, tienen que dedicarse a hacer el bien. Ayudar a otras personas, tienen que ayudar preocupándose por la vida de otras personas, orando por otras personas, actuando conforme a lo que la Biblia nos enseña. Y dice nuevamente, sujetas a sus maridos, pero eso ya ni lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? Esto quedó claro en el primer punto, ¿ok? ¿Perdón? ¿Cómo? O sea, no entendí, pero tienes razón. Ok, pero tienes razón. Y continúa diciendo el versículo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te acuerdas lo que comentamos al empezar el estudio? ¿Cómo la gente te está observando todo el tiempo? Todo el tiempo también te están observando a ti, pero no solamente en relación con tu integridad, en tu manera de vivir, sino también en cuanto a si estos principios o no los estás viviendo y poniendo en práctica todos los días. Esto es muy importante. Dice la Biblia, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo entiendo que muchos de estos principios a veces son muy contrarios a lo que es la manera de vivir cotidiana. Pero quiero decirte que cuando la Biblia nos enseña que estos son los principios correctos para vivir, es que estos son los principios correctos para vivir. Entonces, por favor, no los sujetes a cuestionamiento. Porque muchas veces lo que empezamos a hacer los creyentes es decir, bueno, pues sí hay que ser bueno, pero no tanto. Sí, hay que sujetarse, pero no del todo. No, mira, tú y yo tenemos que ser, en este sentido, muy correctos. Hace algún tiempo conocí una congregación.
donde la esposa del pastor intervenía muchísimo. Te estoy diciendo, intervenía muchísimo. Y había veces que llegaba con las señoras y les decía, sí, mi esposo dijo eso, pero no le hagan del todo caso. ¿Ok? No es tanto así. Un día una señora le dijo, oye, pero ¿no debería ser él tu cabeza? Y dijo, sí, claro, el esposo es la cabeza de la familia y de la iglesia, y la esposa el cuello que la controla. Te pido un favor, nunca hagas eso. La congregación ya no existe. Para tu tranquilidad, se destruyó. ¿Ok? Por favor, ten mucho cuidado en esto. Y recuerda que tienes que estar construyendo una familia, construyendo un matrimonio, construyendo una congregación, una iglesia, construyendo, no destruyendo. A veces, por nuestras ideas personales, a veces por nuestros gustos o lo que sea, destruimos mucho más de lo que construimos. Así es que, por favor, ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Hoy ha estado fácil, hemos pasado nada más por el arreglo personal, el maquillaje, el matrimonio, los hijos. En realidad son dos versículos, pero son dos versículos cargados de enseñanza. Y Pablo le dice a Tito, tienes que ir y tienes que enseñarles a los ancianos todo esto y a las ancianas todo esto. Porque no se trata de que reestructures las iglesias, no, se trata de que estén viviendo conforme enseñan los principios. Porque si esto sucede así, entonces va a haber orden en todas las demás cosas. Muchas veces tú y yo podemos estar preocupados por 1000 detalles teológicos y demás, y sin embargo no vivir estas enseñanzas. Y no van a servir de nada, absolutamente de nada. Muy bien, pues vamos a orar para terminar.